7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's the award-winning radio program. We are ready to start. Hola a todos, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer que te unas a nosotros hoy para compartir la palabra de Dios contigo. Es nuestro sincero deseo que el mensaje de hoy lo eleve, fortalezca su fe y lo guíe en su caminar con Jesucristo. Y ahora te dejamos con nuestro anfitrión y el mensaje de hoy. Hola queridos hermanos, bienvenido a Una Voz en el Desierto. El título hoy del mensaje es El espíritu de Babilonia se infiltró en la iglesia moderna. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración antes de entrar a la palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos unidos en el día de hoy, Señor. Gracias por habernos unidos para poder escuchar y aprender tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de toda la conversación y todos aquellos que estén escuchando tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo culminado esto, ya sabemos del espíritu que vamos a estar hablando, ¿ok? El espíritu babilónico dentro de la iglesia moderna, ¿ok? El libro de Apocalipsis describe un gran conflicto entre la verdad y el error. Describe gráficamente dos sistemas de adoración en colisión que veremos en nuestros tiempos actuales. La verdad opuesta por el error, la triunfa. En las profecías de Apocalipsis, una mujer pura y casta representa a la verdadera iglesia. Y eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 12, 1 y 2. Una mujer ramera representa a la iglesia caída, la novia de Cristo, la verdadera iglesia. Irradia la gloria de Dios revelando su verdad al mundo. La iglesia apóstata representa como una gran ramera, ofrece su vino de falsas doctrinas confundiendo la mente y llevando a las multitudes a la destrucción. ¿No te suena y te parece familiar como la mayoría de las iglesias modernas casi de hoy en día? En este mensaje notaremos especialmente las características de este falso sistema de adoración para evitar ser engañados y llevados por ello a la destrucción. También descubriremos las características de la adoración verdadera para que podamos abrazarla cuando sea genuina. ¿Cómo Dios describe a la verdadera iglesia? Para esa respuesta tienes que ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y dice, una mujer vestida de sol, una corona con 12 estrellas. En cada uno de los siguientes textos, Dios describe a su pueblo como su esposa. Y eso lo puedes encontrar, y quiero que los anoten, en Isaías 54, versículos 5 y 6. Osea, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Corintios 11:2. Efesios 5 del 22 al 26. La mujer vestida del sol representa a la esposa de Cristo. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Cómo el Señor llama a su iglesia? ¿Cómo Él la llama? ¿Cómo Él la titula? ¿Qué nombre le tiene a su iglesia? Eso lo vamos a buscar en 1 de Timoteo 3:15. Y dice, la columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, es una columna, es un baluarte de la verdad. Eso es lo que significa la iglesia. Así es como se describe en 1 de Timoteo 3:15. ¿Cómo se representa la iglesia falsa? Eso tenemos que buscar en Apocalipsis 17 del 1 al 5. Y dice, una mujer llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El vino afecta el cerebro anterior donde se encuentra la conciencia, la razón y el juicio. Significa la confusión de la falsa doctrina como vemos hoy. Lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. El Salmo 116:13 habla de la copa de la salvación.
La copa de vino de Babilonia llena de mentiras puede llamarse copa de muerte y condenación eterna. Revelación. Babilonia representa un sistema religioso falso que lleva los principios de la Babilonia del Antiguo Testamento al culto religioso en la era cristiana. Una comprensión de la Babilonia del Antiguo Testamento nos permite identificar positivamente la Babilonia del Nuevo Testamento y huir de sus errores, porque nuestra vida eterna está en riesgo. ¿Quién es el autor de toda falsa doctrina, arrogancia y orgullo? Quiero que busquen en Juan 8:44. El diablo es un mentiroso y el padre de él. Él es el mentiroso, padre de la mentira. Satanás, el padre de la mentira, falsifica la verdad, intenta engañarnos a través del engaño religioso, desea capturar las mentes de miles, y esto se hace a través de muchos falsos profetas y desafortunadamente también pastores. ¿Cuáles son las características de este sistema babilónico? Rebelión es una. ¿Cuál es el origen de Babilonia del Antiguo Testamento? Esto lo vamos a encontrar en Génesis 11 del 5 al 9. Por eso se llama Babel, porque el Señor confundió el idioma del mundo entero. La torre de Babel fue construida poco después de que Dios destruyera la tierra con un diluvio lleno de rebelión, gente orgullosa decidida a construir un monumento a sus propios egos. Si el mundo volviera a ser destruido por una inundación, sobrevivirían o podían llegar a los cielos y ser como Dios gobernando a la tierra. Y también hay otra versión que se puede sobreentender, que este fue el primer intento del ser humano a través de Satanás, con la influencia de Satanás, de hacer una nueva orden mundial, hacer un solo gobierno bajo una sola gente, para un solo lenguaje. ¿Y qué? Y Dios demostró su necedad al confundir los lenguajes de los trabajadores. ¿Por qué confundir el lenguaje? Porque si le confundía el lenguaje, Dios ya sabía que no se iban a poder comunicar. Si no se pueden comunicar, no podían llevarse mensajes, no podían seguir instrucciones, no podían cumplir lo que se estaban proponiendo. Por lo tanto, se desbandaron y se fueron a diferentes partes del mundo. Demuestra la necedad de la sabiduría humana. Revela la locura de sustituir la verdad divina por ideas humanas. La Babilonia del Antiguo Testamento se construyó en el sitio de la Torre de Babel. Representa la confusión o el camino de la humanidad en oposición al camino de Dios. ¿Estaba la Babilonia del Antiguo Testamento centrada en el camino de Dios o en el camino de la humanidad? Buscamos en la palabra de Dios siempre para nuestras respuestas. Y vamos a buscar en Daniel capítulo 4 versículo 30. Babilonia he construido para el honor de mi majestad. En otras palabras, el rey de ese momento de Babilonia era Nabucodonosor. Sabiéndolo, él construyó a Babilonia para honrarse a sí mismo, a honrar al hombre. No fue hecha para honrar a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento se estableció en oposición directa a los claros mandamientos de Dios. Era un sistema de religión basado en las tradiciones y la autoridad de los seres humanos más que en Dios. Estaban centrados en el ser humano más que en Dios. Por ejemplo, por palabras como humanismo, humanista, tú sabes. Esos son los tipos de palabras que te confunden, que te dicen no estoy bregando con Dios, sino estamos bregando con el hombre.
Cualquier sistema de adoración que coloque la palabra de los líderes humanos por encima de la palabra de Dios es parte del sistema babilónico. Y me refiero a cualquier cosa que no esté de acuerdo con la forma escrita de Dios. El sistema que sustituye a los líderes religiosos por Cristo es un sistema falso. Esto es lo que está sucediendo con muchos pastores modernos que piensan que los miembros de la iglesia son de su propiedad hasta el punto de que controlan sus vidas en todos los aspectos de sus vidas diarias, en lugar de traer ellos en el verdadero conocimiento total del Dios vivo Jesucristo. Según la Biblia, ¿quién es nuestro único Salvador? Vayan a Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. ¿Qué consejo nos da el profeta Isaías? Vayan a Isaías 45:21. No hay Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No hay nadie fuera de mí. La salvación no está en los ritos y en las ceremonias de la iglesia. Viene de mirar a Jesús. La salvación es un regalo recibido por fe. Vuelvo y repito, la salvación es un regalo recibido por fe. Se basa en la muerte de Jesús en la cruz, no en nuestras buenas obras. El falso sistema babilónico se basa en enseñanzas humanas, obras humanas y logros humanos. La segunda característica de este sistema babilónico también era la idolatría. ¿Cómo se reveló la rebelión de Babilonia contra el Dios verdadero? Busquemos en Ezequiel 6:4. Respuesta: y arrojaré a tus muertos delante de tus ídolos. Arrojará Dios a tus muertos delante de tus ídolos. La Babilonia moderna es un sistema de religión que usa ídolos en su adoración. Sus estatuas, imágenes e íconos religiosos reviven la idolatría de la antigua Babilonia. Cuando sistema que incorpore imágenes en su servicio de adoración es parte de la Babilonia espiritual. También el deshacerse de la palabra de Dios y sus caminos santos. ¿Qué mandó claro y obvio le había dado Dios a su pueblo? Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 20:4 y 5. No te harás ninguna imagen esculpida, ni te inclinarás ante ellos. Otra característica: inmoralidad, adoración a los antepasados y espíritus familiares. ¿Cuál era el antiguo concepto babilónico de la muerte? Esto lo vamos a encontrar en Ezequiel 8:14. Por quienes lloraban las mujeres judías. Allí estaban sentadas mujeres llorando por Tamuz. Tamuz, el dios de la vegetación, fue una de las muchas deidades de Babilonia. Los babilonios creían que en el invierno Tamuz moría. En la temporada de abundantes cosechas creían que vivía de nuevo. Este culto a los muertos era común en Babilonia. El concepto del alma inmortal estaba en el corazón de la adoración babilónica. La idea de que el alma abandona el cuerpo al morir proviene directamente del paganismo. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la muerte? Resume los siguientes textos. Eclesiastés 9, versículo 5. Los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Segundo, Salmo 115, 17. No alaben al Señor los muertos, ni los que descienden al silencio.
Salmos 146, versículo 4. Su aliento sale en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Cualquier sistema de religión que enseñe la doctrina del alma inmortal es parte de la Babilonia del Antiguo Testamento. Característica de Babilonia también: adoración pagana al sol. ¿Qué práctica de adoración babilónica se mezcló con la adoración de Israel durante un tiempo? Busquemos lo que dice la palabra Ezequiel en 8:16. Adoraban el sol hacia el este. El culto al sol fue parte del culto pagano durante siglos. Los edomitas, los egipcios, los babilonios, los persios, los romanos veneraban y adoraban al sol. ¿Qué señal le había dado Dios a su pueblo? Bueno, la señal la encontraríamos en Ezequiel 20, en el versículo 12 y el 20. Les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo. En otras palabras, Dios nos dio el sábado, que vendría siendo el día libre de reverencia para Dios. Las siguientes citas históricas de la antigua iglesia nos permiten descubrir cómo el día de adoración pagano se deslizó gradualmente en la iglesia cristiana moderna. En las lecturas, en la historia de la iglesia del oeste, según citado por Arthur B. Stanley, dice: las monedas de Constantino, que era el rey de ese momento, llevaba él a un lado las letras del nombre de Cristo y por otro la figura del dios Sol, como si no pudiera soportar renunciar al patrocinio de la luminosa luminaria. Absolutamente increíble. En las monedas de Constantino estaba Cristo a un lado y el dios del sol en el otro. Tuvo lugar una boda entre el cristianismo y el paganismo, una boda entre la iglesia de Roma y los emperadores paganos de Roma. Stanley también dice: la retención del antiguo nombre pagano de dies solis o domingo para el seminario se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y cristiano con el cual se celebra el primer día de la semana, recomendado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable Día del Sol. Aquí veremos unas cosas que son cuestionables y que se pueden levantar en cuestión de debate. Dios dice: yo le di a ustedes el sábado para el descanso, ¿ok? Sin embargo, viene Roma y dice: yo les doy el domingo, porque representa el sol, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Será bien reposar, descansar sábado o domingo? La palabra de Dios nos dice que es sábado, ¿ok? Pero por costumbre ya tenemos los domingos. Pero Dios era uno que no se dejaba llevar por la ley. Él cumplía la ley porque Él era la ley, ¿ok? Y cuando los fariseos lo juzgaban que tú estás violando el día de descanso porque están comiendo o están sanando, a Dios verdaderamente no le importó qué día era. Siempre de vez en cuando que hubiera una necesidad que Dios tenía que cubrir. Y Dios no le importaba si era sábado o si era domingo. Él sanaba a quien tenía que sanar y curaba a quien tuviera que curar. Y le daba a comer a quien tuviera que comer. Y ayudaba a aquellos que estaban en necesidad. Como una relación, ¿cómo relacionar muchos líderes religiosos con esta unión de religión verdadera y falsa en los tiempos bíblicos? A eso vamos a la palabra Ezequiel 22:26. Las cosas santas profanadas han ocultado sus ojos de mis sábados.
haya sido bien claro. Ezequiel 22:20. Las cosas santas profanadas han ocultado sus ojos de mis sábados. ¿Ok? El día sabático verdaderamente es como dice el Señor. Sábado. Característica: autocomplacencia. ¿Siente la falsa religión de Babilonia el significado de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Daniel 5:4. Bebieron vino. Esta fiesta de borrachos es un ejemplo típico del deseo babilónico de gratificar los sentidos físicos. En otras palabras, ellos le pegan más atención a lo físico y no saben nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados a la verdad. ¿Qué llamamiento sincero hace el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Les suplico que presenten sus cuerpos vivos como sacrificios vivos al Dios. Les suplico que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Romanos 12:1. Los principios de la Babilonia espiritual se aplican a muchas organizaciones religiosas en la actualidad. Así que no se deje engañar porque dicen que son una iglesia. Aprenda sobre sus frutos. Incluye mirar a una cabeza terrenal visible en lugar de Cristo. Cualquier forma de adoración de ídolos, imágenes. Un mal entendido de lo que le sucede a las personas cuando mueren. Oraciones a los santos. Veneración a los seres amados muertos. Espíritus familiares que ahora no son tan familiares. Adoración en domingo. Una mala interpretación del cuerpo como templo de Dios. Uso del alcohol, tabaco y alimentos inmundos. ¿Qué llamamiento da Dios a los que todavía están en Babilonia? A eso vamos a buscarlo en el libro de Apocalipsis, Revelación 18:4. Y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de las plagas. Dios mismo te está advirtiendo: sal de ahí para que no participes de las plagas que les van a caer encima por consecuencia de la desobediencia a Dios y sus mandamientos. Este es el llamado de Dios para usted. No es quedarse en Babilonia y reformarla, sino salir de Babilonia. Pronto las plagas caerán sobre todos los habitantes de Babilonia. Con amor, Dios te ha enviado un mensaje para que salgas completamente. ¿Vas a responder? Por favor, corra por su vida. Si ve alguno de estos signos, si ve esto en donde quiera que estés y va en contra de la palabra de Dios, corre. Por lo tanto, déjense llevar por la palabra y el Espíritu Santo que los guíe, porque Él es que los tiene en todo momento. Él no nos deja ni un solo segundo y Él contestará cada pregunta que tú le preguntes a Él. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Gracias. Tell your friends and family about us. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert.
sure to join us next time. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.